Después de unos días de tensa calma, regresaron los enfrentamientos en Oaxaca. El choque era inevitable y fue muy violento. Esta marcha es La APO lo había anunciado, retomar el Son las 6 de la tarde, está la refriega en todo su momento aquí, en una de las calles de Oaxaca. Las calles de la capital. Es 2006 en Oaxaca. Las calles del centro histórico están transformadas en un espacio de protesta. Maestros, estudiantes, campesinos y colectivos de diferentes sectores se organizan tras un violento intento de desalojo de un plantón magisterial. Hay barricadas que bloquean avenidas. Las transmisiones de radio están tomadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, y son también el eco de la resistencia. Todo esto mientras las marchas, hora tras hora, se multiplican. Aumenta la tensión, que está marcada por enfrentamientos, arrestos arbitrarios y desapariciones. Para noviembre, la intervención de la Policía Federal ya ha dejado un saldo de varios muertos, heridos y una sociedad profundamente fracturada. En medio de este escenario, la familia de la escritora Karina Sosa vive las repercusiones del movimiento. Su padre, que había sido un participante activo en las protestas, es encarcelado y entonces el miedo y la incertidumbre se instalan en su día a día. Años después, estos eventos inspirarán Orfandad, su segunda novela, donde la autora explica las conexiones entre la memoria personal y el contexto social que marcó su adolescencia. Dice Karina que quería hablar de esos días, escribir sobre ellos, sobre cómo vivía el caos, el miedo, pero también sobre cómo ella, su familia y la sociedad en general intentaban seguir adelante. En Orfandad, la narrativa deambula entre lo íntimo y lo colectivo, entre el duelo familiar y las tensiones sociales de un estado de Oaxaca en plena crisis. La novela no solo reconstruye fragmentos de la historia reciente, sino que también abre un espacio para la ficción, para imaginar caminos alternativos y para cuestionar cómo el pasado moldea a quienes lo viven. Si con Caballo Fantasma, su primera novela, Karina Sosa había explorado la figura materna, en Orfandad el foco cambia, se mueve hacia el padre, pero paradójicamente hacia un padre ausente. Una presencia marcada por una ausencia. Es una obra que reflexiona sobre la orfandad en múltiples facetas, ya sea el abandono, la pérdida o la resiliencia. En mi conversación con Karina, hablamos sobre el proceso de convertir la memoria en literatura, sobre la tensión entre lo real y lo ficcional y sobre el papel de la escritura como herramienta para entender y transformar el dolor. Yo soy Ángel Soto y esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Si te interesa la literatura, los libros, en particular la literatura mexicana y latinoamericana, este es tu espacio. Puedes escuchar más episodios en tu plataforma de podcast favorita. También te puedes suscribir al newsletter que está disponible en tintayvoz.substack.com. Vamos con la charla. Karina, muchísimas gracias, primero que nada, por los minutos que vamos a platicar de Orfandad, que es tu segunda novela. Bueno, a mí me causa siempre curiosidad esta pregunta. Después de tener una primera novela con la que te fue muy bien, que fue muy bien recibida, como fue Caballo Fantasma, la segunda novela siempre es una especie de reto adicional, porque además ya no es tu primera experiencia, ya tienes un camino recorrido. Cuéntame un poco sobre esas sensaciones de meterte a una segunda historia, para una segunda novela. Creo que es un proceso complicado porque siempre estás pensando cómo desprenderte de la otra historia, pero también en mi caso fue natural. O sea, hubo un momento en el que solté Caballo Fantasma y dije, bueno, ya encontró a sus lectores y seguirá encontrando más lectoras y lectores, pero tenía en la cabeza otras cosas de las que quería hablar. En el 2022 o 2023 decidí escribir Orfandad, que llevaba mucho tiempo en mi mente, o sea, congelada, como una historia que estaba congelada o atrapada, y de pronto se detonó con la muerte de mi abuela, la mamá de mi papá. Murió. Como que ese dolor o esa sensación de sentirme abandonada o desprotegida en el mundo me llevó a escribir Orfandad. Y ahora me has
recordaba una frase de Juan Gabriel Vázquez que dice que la mejor literatura surge de las heridas. Y en este caso podríamos decir que aplica, ¿no? Sí, sí aplica, creo. Fue un momento como un golpe muy fuerte para mí y lo que me impulsó a escribirlo es eso, la sensación de sentirme abandonada, porque eso es la orfandad, como el abandono, la sensación de que no volverá a tener nada sentido y al mismo tiempo la vida seguirá ocurriendo. Caballo Fantasma tenía una fuerte presencia materna, es decir, la madre era una figura central y en Orfandad lo es el padre. Y es curioso porque es una presencia, pero es una ausencia, igual que en Caballo Fantasma. Digamos, están esos dos brazos, uno a un lado y otro al otro en tu literatura, en tu ficción hasta ahora. ¿Por qué te interesa explorar esa parte muy íntima, muy familiar? Creo que es por las preguntas que nos hacemos sobre quiénes somos. Creo que estas dos primeras novelas han sido una exploración sobre quién soy yo a partir de mirar esas dos figuras. La de la madre más ficcionada que la del padre, porque Orfandad es mucho menos ficción. Caballo Fantasma sí es una historia más ficticia que ocurre a partir de la lectura de muchos libros y Orfandad creo que tiene que ver con mi vida, mucho más con mi vida, con cosas que han pasado a través del tiempo y cómo me he respondido ciertas preguntas. Y esas preguntas es quién soy yo, cómo miro las relaciones afectivas, cómo miro las familias, cómo miro el Estado mismo y cómo me respondo sobre mi lugar en el mundo a partir de estas preguntas y de estas relaciones que tejo con los más cercanos, mi madre, mi padre, mis hermanos, el lugar en el que vivo. Porque no hemos hablado del contexto en el que transcurre la historia de Orfandad, pero es un momento muy específico de la historia reciente de México y de la historia reciente de Oaxaca, que es tu terruño, que es el 2006. ¿O por qué no me cuentas tú un poquito sobre ese contexto? En el 2006 en Oaxaca inició una protesta social que ya se venía dando, pero que se reforzó con la incorporación de sectores distintos al magisterio, a un plantón magisterial, y se unió gente de toda la sociedad oaxaqueña. Entonces, el reclamo era que el gobernador saliera y que se eligieran nuevas autoridades o nuevos gobernantes para Oaxaca, un nuevo gobernador. Y en el primer momento de la lucha no fue esa la demanda, sino simplemente que reconocieran cierto autoritarismo que había y no cierta, sino mucha violencia y mucha represión de parte del gobierno hacia los manifestantes y hacia quienes pensaban distinto que el gobierno, ¿no? Entonces, ese fue un poco el contexto y en medio de eso mi papá participó de esas protestas y nosotros como familia fuimos empujados un poco a este río revuelto de manifestaciones y de disidencia. Entonces fue raro para nosotras que no teníamos ningún contacto con eso, estar en medio de las protestas, de esos días tan caóticos. Empiezan a ser distintos con la cárcel, porque mi papá estuvo encarcelado y luego en Orfandad ocurren otra serie de cosas, pero creo que fue un momento muy crudo para Oaxaca, pero también para muchas familias. Y eso era lo que me interesaba explorar. Hablabas del gobernador, que en aquel momento era Ulises Ruiz, que por otro lado tenía ya un antecedente de haber llegado al gobierno con acusaciones de fraude, etcétera. Digamos, no tenía un historial muy limpio que digamos, pero lo traigo a cuenta el nombre porque ese nombre aparece, así como otros nombres. La procuradora, por ejemplo, también su nombre aparece, son los nombres reales. Incluso la narradora, la protagonista de esta historia, se llama Karina, como tú. Me hablabas ya de que tiene algo que ver está más relacionado con tu vida este libro que Caballo Fantasma. Sin embargo, no deja de ser una ficción, no deja de ser un constructo. Muchas veces pasa, y creo que es una confusión que pasa con los lectores, con las lectoras, y que es muy, digamos, pertinente. Confundimos al autor con el narrador de la historia. Manejando este material que es tan cercano a ti, a tu propia historia, pero al mismo tiempo teniendo la intención de hacerlo una ficción, una novela, un artilugio literario,
¿Cómo manejas literariamente esos dos pesos, como la parte más apegada a tu realidad y la parte meramente literaria? No lo he pensado tan bien, pero creo que sí fue necesario para mí hacer este recuento o este memorial. Y también era una especie de deuda con la Karina que miró esa parte de la historia de Oaxaca. Y me siento contenta por cómo lo logré, porque es muy doloroso volver al pasado siempre. Uno no sale pues fortalecido de volver al pasado, sino más bien miras y miras con mucho juicio. Juzgas a quien fuiste y juzgas a los que te acompañaron en ese momento, pero además te dueles de lo que has pasado, a veces te alegras. Y entonces creo que no pensé mucho en separar, en si estaba siendo la Karina escritora o la Karina personaje de esa historia, ¿no? Pensé más bien en que era necesario hablar de esos días, de cómo los recordaba la Karina adolescente a través de mis diarios, de notas de periódicos, de videos que había en internet sobre ese momento, de todo lo que, las fotografías que yo tenía, de hacia dónde quería ir, de generar posibilidades, porque también la literatura y la ficción creo que son un camino para hablar de lo que pudo ser. Y entonces la novela tiene mucho eso, también como cierta alegría por la vida al final, creo. No sé si se note, pero siento que es como una esperanza que se separa de la esperanza colectiva para pensar en su propia manera de ser feliz. O sea, que no le importa tanto si un gobierno cae o no, o si viene un nuevo gobernante o quién está en turno en el poder. Ella decide ser feliz desde otros lugares, la literatura, las palabras, em, el arte, el mirar las cosas con detenimiento. Creo que eso es lo que salva a la protagonista en esta historia. Y entonces esa es como también mi manera de decirme a mí misma que eso es lo que me salva de todo el caos diario y de todas las cosas que ocurren en el mundo y en México y en Oaxaca. Justo quería mencionar que en ese sentido, la protagonista de la historia, Karina, se parece mucho al terruño donde habita, ¿no? Se parece mucho a Oaxaca porque es un lugar de contrastes. Es un lugar que arrastra una historia muy compleja, muy convulsa, con muchos contrastes, con muchas tragedias, pero también es un lugar donde hay muchísima cultura, muchos colores, muchas festividades. Es decir, está eso, es casi parte de la esencia, esa especie de mezcla, de interconexión. ¿Era tu intención retratar eso tanto en el personaje como en el escenario de la novela? Sí, estoy muy encantada con Oaxaca siempre. Es una ciudad que a pesar de todos sus contrastes me hace muy feliz y es como para mí es el lugar ideal para vivir. Pero también entiendo ahora mismo que Oaxaca está sufriendo unos procesos bien difíciles por muchas cosas que están pasando. El hecho de que tantos extranjeros lleguen, de que sea una ciudad justo tan bonita para los extranjeros, para los turistas, y que mucha gente esté reclamando, por ejemplo, por la falta del agua, por ahora los incendios tan lamentables que están ocurriendo, por los cambios tan drásticos de temperatura y lo que esto implica para la sociedad oaxaqueña, pero para mí es como un paraíso y un refugio y un lugar para ser feliz, porque es el lugar en el que he crecido y que tiene mi memoria, ¿no? Entonces siento que estaba muy encantada con Oaxaca y con su historia. Me hubiese gustado poder escribir un libro sobre historia de Oaxaca, pero es muy ambicioso y aún no estoy lista para hacerlo. Algún día lo haré, pero la historia de Oaxaca es súper interesante y es una historia de muchos contrastes y es muy potente pensar en Oaxaca como esta ciudad que se construye a sí misma, se reconstruye a partir de todo el caos cada día y cómo una ciudad puede salir de ese escenario como tan sitiado, tan de guerra que fue el 2006 y el 2007 y luego el 2008 que ya fue terrorífico porque ya estaba sembrado mucho miedo y mucha confrontación entre la sociedad y la idea de que si protestabas eras exiliado de la sociedad, eras perseguido, eras desaparecido o encarcelado. Fue muy peligroso y eso era muy visible en el 2008, por ejemplo, que ya no había protesta social. Quedó como esa sensación tenebrosa o lúgubre por la ciudad, así lo miraba yo en ese momento.
Y entonces, como una ciudad después de eso puede volver a ser el lugar feliz donde vives y donde habitas y donde convives. Y hay algo de generosidad, creo, siempre en esa ciudad, como de deseos de ayudar al otro, de saludar en la calle, de sonreír. Sí, como que sonríes con los desconocidos y no es peligroso. Eso me gusta mucho de Oaxaca. Ya volvemos. Te invitamos a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y a compartir este episodio con tus amigues. Si tienes alguna autora o autor del que te gustaría saber más, puedes contactar a Ángel Soto en redes sociales como @AngelSots. Ahora sigamos con el episodio. Ahora que hablábamos de la memoria, tú tenías que un 19, 20 años cuando ocurre todo esto, digamos, más o menos 10 años atrás. Pueden ser mucho o poco, depende desde dónde se le mire, pero la memoria a veces también es tramposa, ¿no? En esta novela, en Orfandad, ¿qué tanto hay de recapitulación propia, de escarbar en tu propia memoria? ¿Y qué tanto hubo de archivo, que me imagino que también existió? Sí, hubo mucho de archivo, sobre todo del archivo pues más personal, de mis diarios, de justo de los recortes de periódico que tenía, de muchas fotografías que guardábamos en familia y videos que teníamos también. Creo que volver a todo eso es como mirarte desde donde tú querías ser mirado, pero luego hay otra exploración que es, no sé, pues las noticias, el hecho de que como mi papá fue una figura fuerte o importante para ese momento, había cosas que a mí me hacían daño verlas en ese momento y ahora las veo desde otro lugar. Distancia. Con distancia y con más claridad, creo. Me parece muy curioso que ha pasado tanto tiempo y que la vida continúa, pero hay mucha gente que no volvió a su casa, por ejemplo. Muchos desaparecidos, encarcelados, gente que fue pues muy vulnerada por ese momento y sentirte afortunado, o sea, yo decir, mi angustia era la menos preocupante porque había otra gente, pero luego comparar el dolor es raro y es tonto. Es como muy absurdo decir nosotros sufrimos menos, pero sí dentro de eso saber que hubo muchos agravios es muy paralizante y también me gustó el ejercicio de volver al archivo para darme cuenta de que pues ahora tengo otro juicio sobre el mundo, ¿no? Pienso de distinta manera y ya no pienso como con tanta ingenuidad y ternura sobre las cosas. Siento que la Karina de ese momento tenía más esperanza en que algo iba a cambiar y la de ahora pues sabe que no va a cambiar absolutamente nada. Y sin embargo, la escritura de una novela como esta te permite cierta reconciliación con ese pasado también. Sí, me permite ser menos dura con esa Karina que creía mucho en la justicia y que creía que algo iba a cambiar. Pero también me permite pensar en que el tiempo es un gran filtro y que en 20 años yo pensaré si sigo en el mundo de otra manera completamente distinta sobre las cosas. Entonces, creo que mirarnos en el espejo del tiempo es curioso porque es una deformación, ¿no? del pensamiento y de los sentimientos mismos. Pero sí es una manera de no sé si de reconciliación, pero de sentirme en paz. Quiero que hablemos sobre el ritmo de la escritura, del ritmo de la novela, de la digamos, lo que a mí me gusta llamar la textura de la novela, que son el acomodo de las palabras, ¿no? En Caballo Fantasma, voy a volver a regresar a tu novela porque creo que funciona muy bien esta comparación. Es una narrativa muy interior, que mira muy hacia sus adentros, que por eso mismo tiene un ritmo que congenia con eso. Y en Orfandad hay un poco de eso también, sobre todo cuando nos narras a Karina, pero también hay muchas otras voces, ¿no? Y narras en tercera persona, narras casi al inicio de la novela una experiencia psicotrópica, ¿no? Es decir, ocupas muchos registros de tu escritura en esta novela y quiero preguntarte sobre el proceso del trabajo de ir afinando esas voces, cómo las ibas diferenciando y lo que significó también meterte
en la piel, en la cabeza de personajes como el mismo Ulises Ruiz, como otros personajes que tienes aquí en la novela y dominar esos puntos de vista. Sí, era muy curioso porque con mi editora, Eloisa Nava, de pronto me decía, pero ¿tú crees que la narradora pueda ver cómo tomaba la cuba Ulises Ruiz? Y le dije, sí, sí puede, pero en realidad pues todo partía de un ejercicio pues imaginativo muy grande, concediéndome estas licencias que la ficción te permite. O sea, puedes estar en todas partes mirando como un gran ojo, ¿no? Ser ese narrador que es como Dios y que sabe, o como los dioses, y que sabe todo lo que los otros no saben y lo muestra como un acto de justicia. Yo sentía que ese era como un acto de justicia, retratar a ese personaje para ridiculizarlo un poco. No es que quisiera mostrarlo igual de despiadado que es, porque no lo hubiese logrado. Creo que de hecho se quedan cortos los personajes respecto a su maldad, porque no me quise centrar en eso. Solo quería hablar de lo que yo pensaba que fueron para mí en ese momento, de cómo un adolescente mira a esos personajes que están haciendo daño no solo a su familia, sino a la sociedad, a todo aquello que se juraron proteger, porque se supone que un gobierno vela por los intereses de sus gobernados, ¿no? O sea, es como alguien a quien le das un empleo para que cuide tu casa y resulta que te está asfixiando o te está poniendo veneno en la comida. Eso estaban haciendo ellos, estaban asesinando, estaban permitiendo que la violencia se replicara, estaban haciendo persecuciones pues muy violentas y desgastantes y horribles. Entonces yo como un acto de justicia o de venganza más bien literaria, pues los retraté como yo creía que podían ser. Pero sí, es muy, muy curioso el pensar en por qué decidí usar sus nombres. Porque pude haberlos, también está el otro recurso que usé más en Caballo Fantasma, que es quitarles el nombre a ciertos personajes o borrar como sus gestos para hacerlos menos fuertes o menos poderosos, pero en este me interesaba que quedaran sus nombres como un registro de eso, de cómo alguien puede ejercer tanto poder y hacer tanto daño a la sociedad y seguir campante, tuiteando cosas absurdas o queriendo ocupar un lugar de poder en el país, ¿no? A la fecha incluso. A la ¿no? fecha, sí, justo. Sí. Y entonces eso, pensé en estas voces como corales o en estos murmullos. Es como cuando pensé mucho en la imagen de Dante paseando por los infiernos, por los círculos del infierno y viendo como a estos seres raros, deformes que están agonizando ahí. Y esas voces quise traerlas a estos personajes. ¿Tú crees que en una novela como esta se pueda aspirar a buscar algo como una verdad? No creo más que la mía, pues. Me voy a ver muy ñurca, pero Tu verdad. es mi verdad. No, creo que la literatura más bien se trata de hacer preguntas sobre las cosas, ¿no? Y que el lector o la lectora saque sus propias conclusiones, que los lectores digan qué es la justicia, qué es el amor, qué es la familia, qué es el Estado y quiénes son estos, si son ruines o no. O sea, al final ellos deciden si la procuradora es una mujer atormentada o en realidad era una mala persona. Karina, ya para cerrar, decías hace rato que te hubiera gustado escribir un libro sobre la historia de Oaxaca, pero que no te sentías lista. Cuando decides emprender un proyecto de ficción, una novela, y sobre todo una novela como esta que es tan abarcante, te haces esa pregunta, te haces la pregunta, ¿me siento lista para escribir esta historia o quizá la dejo reposar otros 10 años? Sí, sí me la he hecho. Sí, sí me pregunto mucho eso, sobre todo para el ensayo. De verdad, llevo mucho tiempo diciéndole a todo el mundo, hey, quiero publicar un libro de ensayos y nadie me hace caso. Me gusta mucho el pensar que en algún momento ciertas historias estarán listas para ser escritas y cosas que
O sea, son sueños que uno tiene, creo. Dice, bueno, un día voy a publicar un libro sobre las fuentes y el agua, o sobre los paseos, o sobre eso, sobre muchas cosas que se te van ocurriendo, pero dices, bueno, será después, porque ahora no estoy lista. En mi caso así funciona. Bueno, Karina Sosa, muchísimas gracias por estos minutos. Espero que hayas disfrutado mucho la conversación con Karina Sosa y sobre todo que te animes a entrarle a sus libros si todavía no la conocías. Están sus 2 novelas, Caballo Fantasma, que publicó Almadía, y Orfandad, que publica Literatura Random House. Ambas son grandísimas novelas y Karina es una grandísima escritora que tiene muchas cosas que decir y sobre todo formas muy interesantes de decirlas. Te recuerdo que te puedes suscribir a tu plataforma de podcast favorita en Tinta y Voz y me puedes dejar una reseña, un comentario. Me puedes escribir también a mis redes sociales. Me encuentras como @angelsots en cualquier red social. Y agradeceré mucho que me cuentes qué te parecen los episodios, si tienes alguna sugerencia, si te gustaría escuchar alguna conversación con algún autor o autora en particular. Estaré encantado de saberlo. Y acuérdate también que te puedes suscribir a tintayvoz.substack.com para recibir en tu correo electrónico actualizaciones, reseñas, recomendaciones de libros, recomendaciones musicales. Te agradezco mucho nuevamente haberme acompañado en un episodio más de Tinta y Voz. Nos escuchamos y nos leemos la próxima. Feliz lectura. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.